Hoy nos adentraremos en la época de la Inquisición, un tiempo en el que el miedo era un habitante invisible pero palpable en cada hogar, y la fe se transformó en un instrumento de manipulación. Cierren los ojos y permitan que la historia se apodere de su imaginación, pero antes no olviden suscribirse al canal y dar un me gusta, porque al final de mi relato ya estarán durmiendo. Imaginen un mundo donde una palabra lanzada al descuido podía atraer la atención de personas con largas túnicas y rostros desprovistos de toda compasión. Descifraremos los misterios de por qué se condenaba a la gente a una muerte terrible en la hoguera, qué diabólicas invenciones surgían en las mentes de los verdugos y por qué incluso una belleza inocente podía convertirse en una sentencia de muerte. Este es un viaje a un mundo donde cada mirada, cada susurro podía costarles la vida. A menudo imaginamos la Inquisición como una escena con hogueras llameantes, mazmorras siniestras y multitudes de fanáticos cuyos ojos arden con una llama implacable. Pero tras este sombrío velo se escondía un sistema cuidadosamente elaborado que operaba con un cálculo escalofriante y la magnitud de una verdadera representación teatral. Los inquisidores crearon una poderosa máquina que mantenía a ciudades enteras en un estado constante de tensión y ansiedad. Bastaba una sola denuncia, un solo susurro, para que la vida de alguien cambiara para siempre. Todo comenzaba con cosas aparentemente insignificantes, una mirada sospechosa, una risa demasiado fuerte, un aroma de comida que a los vecinos les parecía inusual y ajeno. Un susurro envidioso se convertía en el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que solo terminaba en las lenguas de fuego. Reyes y papas, como titiriteros, tiraban de los hilos, mientras que la gente común se convertía en peones en su cruel juego por el poder, hábilmente disfrazado bajo la apariencia de santidad y piedad. Suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Les esperan muchos videos interesantes, y nosotros continuaremos. Para comprender mejor el espíritu de la época, examinemos un ejemplo concreto. Los inquisidores inventaron la llamada prueba del agua. Ataban de pies y manos a una persona y la arrojaban a un estanque, con frecuencia a un río, y luego observaban lo que sucedía. Si el sujeto se ahogaba, se consideraba que su alma estaba limpia, aunque por supuesto su vida terminaba en el fondo del río. Si, por el contrario, la persona flotaba, se le declaraba inmediatamente culpable de herejía, y la hoguera ya estaba esperando a su nuevo huésped. Suena a humor negro absurdo, pero miles de personas inocentes pasaron por esta monstruosa prueba. Y este es solo uno de los muchos ejemplos de la crueldad y la injusticia de aquella época. Pero, ¿por qué surgió un sistema así? ¿Qué llevó a la gente a recurrir a métodos tan bárbaros? ¿Qué secretos y misterios esconde la Inquisición? Más adelante, nos adentraremos en el corazón mismo de la Inquisición, en los lugares sombríos donde nació, en el mundo de la herejía que infundía a la Iglesia un miedo superior a cualquier epidemia de peste. Recorreremos los sombríos talleres donde crujían las cuerdas del potro y silbaba el hierro candente, listo para quemar la carne. Descubriremos cómo la Inquisición destrozó sin piedad los destinos humanos, construyó imperios poderosos y dejó una huella siniestra en la historia que el Vaticano quizás preferiría ocultar para siempre. ¿Están listos para conocer la verdad, por terrible que sea? La gente vivía en una época en la que la fe definía cada aspecto de su existencia: lo que comían, cómo rezaban e incluso en qué se les permitía pensar. Cualquier duda sobre los dogmas de la Iglesia se consideraba una amenaza directa al orden existente. Se declaraba herejes a todos los que se atrevían a pensar de forma diferente, desde los campesinos que rezaban a sus propios dioses
hasta los científicos que intentaban desentrañar los misterios de los cielos y las estrellas. Los inquisidores veían en ellos un grave peligro para el orden que, en su opinión, mantenía unida a la sociedad. Se pusieron manos a la obra con una inventiva increíble, realmente aterradora. Cepos de madera diseñados para triturar huesos y palabras arrancadas bajo tortura rompían no solo cuerpos, sino también vidas. Todo esto se hacía por un único fin, según creían: evitar que el mundo se desmoronara bajo el peso de la duda y los pensamientos heréticos. Esta es la historia de personas cuyas vidas fueron destruidas bajo el peso de falsas acusaciones, de mujeres cuya belleza se convirtió en motivo de sospecha y de científicos que pagaron el precio más alto por sus ideas innovadoras. Revelaremos historias que invitan a la reflexión sobre las trágicas lecciones del pasado y mostraremos cómo este teatro del miedo influyó en el desarrollo del mundo. Los ecos de aquellos terribles acontecimientos aún se pueden encontrar en los polvorientos archivos del Vaticano. Nos adentraremos entre bastidores de la Inquisición y veremos cómo la llama de aquellos tiempos ilumina nuestra comprensión de la historia. Pero antes de continuar, reflexionen. ¿Con qué facilidad el miedo y los prejuicios pueden convertir a la gente común en crueles verdugos? Ahora emprenderemos un viaje al pasado, a los orígenes de la Inquisición. Este fenómeno nació en la sombría sombra de la Edad Media, cuando la Iglesia se enfrentó a un oponente al que temía más que a nada. Y no eran precisamente las brujas volando en escobas, ni los aquelarres diabólicos, como se suele representar en las leyendas posteriores. No, el principal enemigo de la Iglesia eran las ideas que socavaban su autoridad y poder. En los siglos XII y XIII, una ola de herejías se extendió por Europa. Surgieron en lugares muy diversos, en pueblos remotos y grandes ciudades, entre campesinos sencillos y artesanos instruidos, que poco a poco empezaron a dudar de lo que la Iglesia proclamaba como verdad. Un lugar especial entre estos movimientos heréticos lo ocupaban los cátaros y los valdenses. Estos grupos no solo cuestionaban la autoridad de los sacerdotes, sino que desafiaban todo el orden existente. Los cátaros vivían principalmente en el sur de Francia, especialmente en la región de Languedoc. Se llamaban a sí mismos puros y creían en la existencia de dos principios opuestos, el bien y el mal. El bien, en su opinión, estaba relacionado con el alma y el mundo celestial, y el mal con el cuerpo y el mundo material. Consideraban que la Iglesia, con su oro, sus lujosos templos y sus fastuosos ritos, pertenecía al mundo del mal. Los cátaros rechazaban el bautismo de los niños, la comunión y la propia idea de que se necesitaban sacerdotes para salvar el alma. Llevaban una vida sencilla, a menudo se negaban a comer carne y hacían voto de evitar la riqueza. Sus líderes, a los que llamaban perfectos, recorrían los pueblos y enseñaban a la gente a salvar sus almas sin la ayuda de la Iglesia. Esto les hacía extremadamente peligrosos a los ojos de quienes ostentaban el poder. Pero, ¿por qué la Iglesia temía tanto a los cátaros? ¿Qué era exactamente de su doctrina lo que representaba tal amenaza para ella? Los valdenses aparecieron a finales del siglo XII en el norte de Italia. Este movimiento fue fundado por un hombre llamado Baldo, un rico mercader que repartió sus bienes entre los pobres y decidió vivir según el Evangelio. Los valdenses también pretendían simplificar la fe. Leían la Biblia en su lengua materna, en lugar de en latín, y predicaban sin el permiso de los sacerdotes. Creían que toda persona tiene derecho a hablar de Dios, no solo los que visten la sotana. Sus ideas se extendieron por los pueblos como el viento y atrajeron a aquellos que estaban cansados de las constantes exacciones de la Iglesia.
Así pues, vemos que las herejías no surgieron de la nada. Fueron una reacción a los problemas y contradicciones reales de la época. Pero, ¿cómo reaccionó la Iglesia a este desafío? ¿Y qué consecuencias tuvo para millones de personas? La Iglesia era perfectamente consciente de que si la gente empezaba a estudiar los textos sagrados por sí misma, su monopolio sobre la verdad y, por tanto, su poder, se debilitaría considerablemente. Esta herejía no solo causaba temor entre los clérigos, sino que representaba una seria amenaza para el orden social establecido. Al fin y al cabo, los reyes y los señores feudales, cuyo poder se basaba en la fe, eran muy conscientes de que si el pueblo dejaba de obedecer incondicionalmente a la Iglesia, ¿quién pagaría entonces los impuestos y respetaría las leyes establecidas? Los cátaros y los valdenses, aunque no incitaban a la rebelión abierta, con sus ideas estaban destruyendo gradualmente el orden mundial habitual, creando modelos alternativos de fe y sociedad. Y la Iglesia decidió actuar con decisión e inmediatez. En aquellos tiempos remotos, los inquisidores aún no se sentaban en lujosos tribunales, rodeados de pergaminos y libros. Confiaban en la fuerza bruta y los espectáculos aterradores para demostrar a todos y cada uno. El alejamiento de las normas establecidas era inadmisible y acarreaba terribles consecuencias. Los herejes eran reprimidos con crueles campañas militares y fuego, en lugar de largos y complejos procedimientos judiciales. Era una verdadera guerra contra las ideas, que representaban una seria amenaza para el orden existente. Los primeros inquisidores recurrieron a pruebas bárbaras que se parecían más a siniestros rituales que a intentos honestos de establecer la verdad. Una de las formas más comunes era la prueba del hierro candente. Al acusado se le entregaba un trozo de metal calentado al rojo vivo y se le obligaba a sostenerlo en las manos. Si la piel no se quemaba y la persona soportaba el insoportable dolor sin emitir un solo gemido, se consideraba una señal de su inocencia y pureza. Sin embargo, si quedaban quemaduras en la piel o la persona gritaba de dolor, esto servía como prueba de su culpabilidad, y el destino del infeliz se decidía instantánea e irrevocablemente. Otra prueba común era la prueba del agua hirviendo. Se obligaba al sospechoso a meter la mano en una caldera llena de agua hirviendo. A continuación, se observaba atentamente cómo cicatrizaban las heridas resultantes. Una rápida recuperación se consideraba una bendición divina, mientras que las inflamaciones purulentas y las cicatrices indicaban una conexión con las fuerzas oscuras. Estos métodos se parecían más a un juicio simbólico de Dios que a un intento sincero de establecer la verdad. Los inquisidores creían sinceramente que las fuerzas superiores resolverían por sí mismas quién tenía razón y quién estaba equivocado. Pero cabe señalar que tales pruebas no se aplicaban en todas partes. Con mucha más frecuencia, los herejes eran simplemente capturados, sin ninguna investigación, y llevados directamente a la hoguera. La tortura, en el sentido moderno de la palabra, casi no se utilizaba en aquella época. Todo se basaba en el miedo y el espectáculo aterrador. La gente veía cómo las llamas implacables devoraban a los apóstatas, y esto les obligaba a guardar silencio y ocultar sus verdaderas convicciones. Sin embargo, las herejías seguían propagándose como malas hierbas, apoderándose de regiones enteras. Los cátaros crearon sus propias comunidades, donde profesaban su fe, y los sacerdotes locales fueron perdiendo gradualmente a sus feligreses. Los valdenses tampoco se quedaron atrás. Difundieron sus libros y sermones por pueblos y aldeas, atrayendo a cada vez más seguidores. Y entonces la Iglesia pidió ayuda al poder secular.
Los reyes y los varones respondieron con entusiasmo a esta llamada, ya que las tierras de los herejes podían convertirse en un sabroso botín para ellos. Una de las primeras víctimas de la Inquisición pasó a la historia para siempre. Beatriz de Planisol, una residente del sur de Francia, era cátara y se negó a renunciar a su fe. La capturaron, la llevaron a la plaza del pueblo y la ataron a un poste. Una enorme multitud se reunió alrededor, murmurando de curiosidad y miedo. La llama brotó y su cuerpo desapareció entre nubes de humo. Este terrible espectáculo se convirtió en una cruel lección para todos los que observaron la ejecución. La Iglesia dejó claro que solo había un destino para los apóstatas: la muerte en el tormento. Escenas similares se repitieron cada vez con más frecuencia. Los herejes eran quemados por la más mínima muestra de rebeldía y por cualquier palabra que desafiara el orden establecido. Estas ejecuciones formaban parte de un plan cuidadosamente elaborado. Los inquisidores eran perfectamente conscientes de que el miedo funciona mucho más eficazmente que cualquier sermón. La gente veía el fuego y, inevitablemente, se preguntaba: ¿merece la pena discutir con aquellos que tienen la antorcha en sus manos? Pero las herejías no desaparecieron, simplemente se ocultaron, refugiándose en montañas y bosques. Los cátaros crearon una red de comunidades secretas, donde sus perfectos continuaban enseñando a la gente a vivir sin la Iglesia. Los valdenses tampoco se rindieron. Sus prédicas se extendían como el viento, y la Iglesia poco a poco perdía el control de la situación. Las ordalías de hierro y agua, por supuesto, podían atemorizar a la multitud, pero no podían erradicar las raíces de la herejía. La Iglesia se dio cuenta de que necesitaba una nueva fuerza, más poderosa, para doblegar a los herejes. Y este fue el primer paso para la creación de lo que hoy conocemos como la Inquisición. Pero, ¿por qué no bastaron unas cuantas hogueras? ¿Qué impulsó a la Iglesia a crear un sistema tan complejo y cruel para la supresión de la disidencia? Tras una prolongada y cruenta guerra contra los herejes, la Iglesia llegó a la conclusión de que las hogueras no eran suficientes para la completa erradicación de la herejía. En el siglo XIII, tras la finalización de las campañas militares contra los cátaros, los vencedores decidieron mantener a los supervivientes bajo estricto control. Las cruces amarillas se convirtieron en parte de su siniestro plan. Esta innovación fue adoptada en el Concilio de Toulouse, donde los sacerdotes se reunieron para consolidar su victoria. Se obligaba a los herejes arrepentidos a llevar 2 cruces amarillas, una en el pecho y otra en la espalda. Las cruces eran lo suficientemente grandes como para que se vieran bien entre la multitud. El color amarillo no fue elegido al azar, ya que llamaba la atención y, en aquellos tiempos, se asociaba con la vergüenza y las enfermedades, como por ejemplo en el caso de los leprosos. La gente intentaba evitar a quienes llevaban estas siniestras señales, lo que llevaba al completo aislamiento de los cátaros de la sociedad. Vivir con una cruz amarilla se convirtió en una verdadera prueba. A la persona la podían echar de la tienda, negarle el trabajo, los niños le tiraban piedras y los vecinos cuchicheaban a sus espaldas. La Iglesia vigilaba estrictamente que las cruces permanecieran en su lugar. Si alguien se atrevía a quitarse o esconder la cruz, le esperaba un nuevo castigo, aún más cruel, hasta la quema en la hoguera. Este estigma mantenía a los cátaros en constante temor. Se convertían en una lección viviente para todos aquellos que siquiera pensaban en ir en contra de la fe. La idea resultó ser tan efectiva que posteriormente se comenzó a utilizar también en otros lugares. Las señales amarillas se convirtieron en un presagio de cómo el poder puede humillar y perseguir a la gente, convirtiéndola en blanco del odio y el desprecio general.
La Iglesia lograba su objetivo. Los herejes o se doblegaban o desaparecían sin dejar rastro. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Iglesia en su lucha por el poder y el control sobre las mentes de la gente? La historia de Raimundo VI, conde de Toulouse, demuestra a las claras cuán cruelmente castigaban incluso a las personas más poderosas. Se le acusó de apoyar a los herejes, ya que era precisamente en sus tierras, en el sur de Francia, donde los cátaros se sentían completamente seguros. La Iglesia no podía permitir que un conde protegiera a quienes socavaban su influencia. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III declaró la guerra a los cátaros y Raimundo quedó bajo el punto de mira. Lo excomulgaron de la Iglesia, lo amenazaron con quitarle el título y las tierras. El conde gobernaba Toulouse, una región rica y próspera, donde los herejes vivían abiertamente. Él no quería la guerra, pero tampoco deseaba traicionar a sus súbditos. Pero, ¿qué ocurrió después con el conde de Toulouse? ¿Cómo salió de esta complicada situación? ¿Y qué lecciones podemos extraer de esta historia sobre el poder, la fe y la traición? La Iglesia, decidida a doblegar la voluntad del conde y a dar una lección ejemplar a todos aquellos que se atrevieran a proteger a los renegados, elaboró un plan malvado. Raimundo, comprendiendo que solo el arrepentimiento podía mantenerlo en el poder, accedió a una humillante ceremonia. En un día caluroso, a principios del verano, llegó a la ciudad de Saint-Gilles. Le ordenaron quitarse los zapatos y sus lujosas vestimentas. Descalzo, vestido solo con una simple túnica, se vio obligado a caminar por las calles, sufriendo una humillación pública. Los latigazos azotaban sin piedad su espalda, dejando marcas sangrientas. La multitud, reunida a lo largo del camino, observaba este espectáculo con curiosidad y regodeo. La gente veía cómo el conde, que los había gobernado durante muchos años, caía bajo una lluvia de golpes. Los sacerdotes, que caminaban a su lado, rezaban oraciones y se aseguraban de que el castigo se cumpliera hasta el final. Raimundo, apretando los dientes, soportaba el dolor, pero cada latigazo le recordaba el precio que debía pagar por su orgullo y desobediencia. No era simplemente una humillación, sino un espectáculo cuidadosamente planificado, destinado a aterrorizar y someter a la multitud. El camino del conde transcurría por polvo y barro. Las piedras afiladas se clavaban en sus pies y el sol abrasador le quemaba la cabeza. La gente en la multitud a veces guardaba silencio y otras veces gritaba insultos. Algunos sentían lástima por el conde, otros se regocijaban viendo la caída de un hombre fuerte y poderoso. La Iglesia había logrado su objetivo. Raimundo seguía vivo, pero su poder había sido socavado. Sus tierras se convirtieron en un botín codiciado para los enemigos, que solo esperaban el momento adecuado para atacar. Pero, ¿cuánto tiempo podría Raimundo mantener su poder en esta situación? ¿Y quién podría aprovecharse de su debilidad? En 1215, Domingo de Guzmán, un sacerdote y predicador español, fundó una orden que posteriormente se convirtió en la base de la Inquisición. Este hombre estaba decidido a luchar contra la herejía con la fuerza de la palabra y el intelecto. Vio cómo los cátaros y los valdenses alejaban a la gente de la Iglesia y decidió traerlos de vuelta con sermones convincentes. Su orden recibió el nombre de dominicos u orden de predicadores. El Papa Gregorio IX les confió la búsqueda de los renegados y ellos se dedicaron a ello con entusiasmo. Así es como se formó la Inquisición tal como la conocemos hoy en día.
La Iglesia eligió a los dominicos porque poseían profundos conocimientos en teología y podían contrarrestar con éxito a los herejes en debates teológicos. Su mente aguda y su rica experiencia en la actividad de la predicación los convirtieron en una herramienta ideal en manos de la Iglesia. Pero, ¿por qué precisamente a los dominicos se les confió una misión tan importante y peligrosa? ¿Y cómo lograron crear un sistema tan eficaz para la detección y la supresión de la herejía? Los dominicos aportaron orden y estructura allí donde antes reinaban el caos y la anarquía. Elaboraron reglas estrictas que se convirtieron en su estatuto y crearon una compleja máquina que localizaba a los herejes paso a paso. Esta máquina se basaba en un sistema de denuncias. Cualquier persona podía convertirse en informante. Un vecino notaba que alguien rezaba demasiado bajo y lo denunciaba a los monjes. Una esposa denunciaba a su marido si leía libros extraños. Incluso los niños, sin comprender las consecuencias de sus palabras, podían señalar a sus padres, condenándolos a terribles sufrimientos. Los dominicos recogían estos rumores y chismes, como una araña teje su tela. No se apresuraban a apresar a cada sospechoso. Primero, comprobaban cuidadosamente la información recibida, investigaban a fondo y buscaban pruebas. La denuncia se convertía solo en el comienzo, en un hilo que conducía al sospechoso. Los monjes entendían que la herejía se ocultaba en los pensamientos y sabían cómo encontrarla con la ayuda de los ojos ajenos. Pero, ¿cómo distinguir la verdad de la mentira? ¿Y cómo podía una persona inocente protegerse de una acusación falsa? Después comenzaban los interrogatorios. Se llamaba al sospechoso a una habitación cerrada. No eran plazas ruidosas, llenas de gente, sino salones tranquilos y sombríos, donde reinaban el silencio y la sombra. Los dominicos se sentaban a la mesa, preparaban plumas y libros. Hacían preguntas, escuchaban atentamente las respuestas y registraban cada palabra. Se le podía preguntar a la persona si creía en la Santísima Trinidad o si asistía regularmente a la misa. Cualquier confusión en las respuestas o el silencio se registraban cuidadosamente. Los monjes indagaban en los más mínimos detalles de la vida del sospechoso, buscando servicios religiosos omitidos, hábitos extraños y rumores que corrían sobre él. Creían que la mentira inevitablemente se delataría en las palabras y la extraían con persistencia y tenacidad. Los interrogatorios duraban horas y, a veces, días. La persona se quedaba a solas con sus mentes despiadadas hasta que la verdad, o lo que ellos consideraban la verdad, salía a la superficie. Pero, ¿qué pasaba si la persona era inocente? ¿Cómo podía soportar esta presión psicológica y demostrar su inocencia? En aquellos tiempos, la tortura se utilizaba raramente. Los monjes confiaban más en el poder de la palabra y las amenazas que en la violencia física, aunque la presión psicológica podía doblegar a cualquiera. Los juicios completaban este complejo proceso con múltiples etapas. Los dominicos recogían todas las pruebas obtenidas como resultado de las denuncias y los interrogatorios. Convocaban reuniones donde dictaban la sentencia. No eran ejecuciones rápidas en el poste, sino juicios largos y cuidadosos, con registros y reglas. Los monjes leían las acusaciones, hojeaban sus libros y discutían el destino del sospechoso. Se podía declarar a una persona culpable de herejía, blasfemia o incluso por dudas que mantenía en su mente. Las sentencias eran diferentes. A algunos los dejaban ir con una advertencia, a otros los enviaban al exilio. Pero si la culpa parecía demasiado grave, el caso iba más allá. Los dominicos entregaban al condenado a la autoridad secular, que era la que encendía el fuego.
Los propios monjes rara vez se manchaban las manos de sangre, dejando la ejecución a otros. Pero, ¿quién controlaba a los propios inquisidores? ¿Y cómo se podía evitar una acusación injusta? Este siniestro código de reglas mantenía todo unido. Sus bases se establecieron en las primeras reglas, y posteriormente, personas como Bernardo Guido lo hicieron aún más estricto y específico. Bernardo fue inquisidor de Toulouse a principios del siglo XIV y escribió un libro que se convirtió en un modelo para todos los monjes. Describió detalladamente cómo llevar a cabo los interrogatorios, analizar las denuncias y dictar las sentencias. Su trabajo se convirtió en una especie de guía para los inquisidores, ayudándoles a combatir eficazmente la herejía. Pero, ¿qué ocurría cuando las palabras y las amenazas resultaban ineficaces? ¿Y cómo se enfrentaba la Inquisición a quienes se negaban a confesar su culpa? La Inquisición no siempre se basaba solo en las palabras. A mediados del siglo XIII, la Iglesia se enfrentó a un nuevo problema. Los herejes se volvían cada vez más astutos e ingeniosos. Ocultaban cuidadosamente sus pensamientos, y los interrogatorios, sin el uso de la fuerza, perdían su agudeza. El paso al uso de instrumentos de tortura se produjo en el momento en que el Papa Inocencio IV, en 1252, emitió un decreto que les dio rienda suelta a los inquisidores. Antes de esto, amenazaban más de lo que aplicaban la violencia física, pero ahora la tortura entró oficialmente en las reglas. Esto no significaba que cada interrogatorio terminara en derramamiento de sangre. La Iglesia quería obtener una confesión, no cadáveres. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar los inquisidores en sus intentos de doblegar la voluntad de los sospechosos? Los artífices de los instrumentos de tortura eran hábiles maestros que trabajaban para los tribunales seculares. Herreros y carpinteros forjaban el hierro y labraban la madera, transformándolos en mecanismos de dolor. Los inquisidores tomaban estas invenciones, añadían sus propias ideas y las ponían en práctica. Esta transición se produjo por una apremiante necesidad. Cuando las palabras y las amenazas dejaban de surtir efecto, la Inquisición recurría al uso de instrumentos de tortura. Estos horribles artefactos estaban destinados a quebrar no solo el cuerpo, sino también el espíritu de la persona. Pero, ¿cuáles eran estos instrumentos? ¿Y qué tormentos tenían que soportar las víctimas de la Inquisición? Uno de los instrumentos de tortura más conocidos y crueles era el llamado bota española. Se trataba de un dispositivo de hierro que envolvía la pierna con fuerza desde el tobillo hasta la rodilla. Los inquisidores iban apretando gradualmente los tornillos, comprimiendo la pierna hasta que los huesos comenzaban a romperse y los tejidos blandos se convertían en una masa sanguinolenta. La víctima profería gritos inhumanos de dolor, mientras los monjes esperaban pacientemente a que hablara, creyendo que el sufrimiento expulsaba la mentira. Pero, ¿cuánto tiempo podía soportar una persona tal tortura antes de ceder? Otro instrumento horrendo era la rueda. La víctima era atada a un gran círculo de madera que giraba lentamente bajo las manos del verdugo. Las cuerdas atadas a las extremidades estiraban gradualmente el cuerpo, dislocando las articulaciones y dañando los músculos. Este estiramiento podía durar horas, hasta que la víctima se rendía y confesaba todos los pecados que se le atribuían. Pero, ¿y si la persona era inocente? ¿Y cuánto tiempo podía resistir el dolor insoportable? Otro instrumento común era el potro. Las manos de la víctima eran atadas a cuerdas y a los pies se les ataban pesadas cargas. Luego, el cuerpo era elevado en el aire, suspendido de las cuerdas. El mecanismo tiraba gradualmente del cuerpo hacia arriba y hacia abajo, estirando las articulaciones, desgarrando los ligamentos y rompiendo los huesos.
El dolor se volvía tan insoportable que la persona perdía el conocimiento y accedía a todo con tal de que cesaran esos tormentos. Pero, ¿todos resistían tal tortura? ¿Y cuántas personas morían bajo tortura sin confesar su culpa? Pero estos instrumentos no se utilizaban siempre. Con mucha más frecuencia, los inquisidores los utilizaban solo para intimidar a los sospechosos. Mostraban la bota española o hacían girar la rueda justo delante de los ojos de la víctima. La vista del frío hierro y el crujido de la madera infundían un terror que era más fuerte que cualquier dolor físico. La gente oía horribles relatos de aquellos cuyas piernas se convertían en una masa informe, o de aquellos que eran estirados en el potro hasta el límite. El miedo paralizaba la voluntad y desataba la lengua, y muchos confesaban sus pecados sin esperar a que los tornillos de la bota española comenzaran a comprimir sus huesos. Los monjes comprendían perfectamente que incluso la sombra de estas siniestras máquinas hacía hablar más rápido que su afilado acero. Mantenían los instrumentos de tortura a la vista, como un recordatorio de lo que les esperaba a aquellos que mostraran terquedad e insubordinación. El dolor solo llegaba cuando las palabras perdían su fuerza. Y las palabras no perdían su fuerza tan a menudo, porque el miedo al hierro arrancaba la verdad incluso a los más firmes. Pero, ¿por qué razones caía la gente bajo esta despiadada máquina de la Inquisición? La herejía ocupaba el primer lugar en la lista de crímenes. El rechazo de los dogmas de la Iglesia se consideraba el pecado más grave. Una persona podía dudar de la Santísima Trinidad, del sacramento de la comunión o de la infalibilidad del poder del Papa. Tales pensamientos subversivos se detectaban en los interrogatorios y eran suficientes para enviar a una persona a la tortura. Los inquisidores veían en la herejía un veneno mortal que envenenaba las almas de los creyentes. La blasfemia también se castigaba con severidad. Cualquier insulto o comentario sacrílego en la iglesia llegaba a oídos de los monjes a través de numerosos informantes. Si alguien profería maldiciones cerca del altar o se reía durante la misa, esto se convertía en una prueba contundente de culpabilidad. Incluso la más mínima falta podía costarle la vida a una persona. Una oración incorrecta también entraba en esta funesta lista. Si una persona susurraba las palabras de manera diferente a como se le había enseñado, u omitía alguna parte, los vecinos notaban estas pequeñas desviaciones y la denunciaban, y los inquisidores decidían que esto era una señal de herejía. Buscaban cualquier indicio de apartamiento de la fe, cualquier grieta en el comportamiento de la persona. Pero, ¿cómo podían distinguir las dudas sinceras de la blasfemia intencionada? ¿Y no conducía tal suspicacia a la persecución de personas inocentes? Los monjes excavaban muy profundo. Consideraban herejía no solo las palabras altisonantes, sino también el silencio. Si una persona se negaba a responder a las preguntas durante el interrogatorio, esto se interpretaba como una admisión de culpabilidad. Si hablaba demasiado, sus palabras eran analizadas minuciosamente en busca de mentiras y contradicciones. Encontraban blasfemia en una palabrota casual que se escapaba en un arrebato de ira. Y una oración incorrecta podía ser simplemente una vieja costumbre que difería del canon aceptado. Los inquisidores veían una amenaza en cada paso, en cada palabra, en cada mirada. Creían que el apóstata contagiaba a otros como una plaga y lo quemaban sin el menor remordimiento. La lista de acusaciones crecía constantemente. Podían apresar a una persona por una simple disputa con un vecino o por un susurro silencioso en un rincón. Todo lo que se salía de las normas aceptadas se convertía en motivo de sospecha. Su máquina trituraba a la gente por sus pensamientos, palabras e incluso por lo que no hacían. Pero, ¿ocurría que los inocentes escapaban de este terrible destino?
Pero si una persona negaba obstinadamente su culpa y no daba ningún motivo para sospechar, a veces la dejaban ir. Ocurría que los inquisidores no encontraban pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria. En tales casos, podían emitir solo una advertencia y dejar a la persona en paz, aunque tales casos eran extremadamente raros. El miedo a una falsa denuncia seguía pendiendo sobre todos como una espada de Damocles. Pero, ¿por qué un sistema basado en el miedo y las sospechas no se derrumbó bajo el peso de su propia injusticia? Pero aquí surge una paradoja. Los inquisidores registraban minuciosamente cada grito de la víctima. Llevaban libros detallados donde anotaban absolutamente todo: los gemidos bajo la bota española, el crujido de los huesos en el potro y las últimas palabras de los condenados antes de ser quemados en la hoguera. Sus archivos crecían año tras año, haciéndose más gruesos que los archivos de los reyes. Los monjes registraban cada interrogatorio, cada juicio y cada gota de dolor. Esto hacía que sus registros fueran más precisos y completos que las crónicas del poder secular. Los reyes a menudo perdían documentos importantes durante las guerras y los incendios, mientras que los inquisidores guardaban celosamente sus siniestros tomos. Registraban nombres, fechas y confesiones. Cada alarido, cada gemido llegaba al pergamino para que los descendientes supieran cómo funcionaba su máquina. Esto era motivo de su orgullo. Veían en ello un orden que vence al caos de la herejía. Pero, ¿para qué necesitaban una documentación tan detallada? ¿Y qué objetivos perseguían al registrar cada detalle de sus fechorías? Pietro de Verona se convirtió en una de las figuras más destacadas y controvertidas de la Inquisición. Este monje dominico vivió a mediados del siglo XIII y se hizo famoso por su implacable lucha contra los herejes en el norte de Italia. Nació en Verona, en una familia que se inclinaba hacia la herejía cátara, pero él eligió el camino del servicio a la Iglesia. Pietro se distinguía por su agudo intelecto y su férrea voluntad. Fue nombrado inquisidor y se dedicó con fervor a desarraigar a los apóstatas de la fe. En las ciudades de Lombardía organizaba juicios, buscaba herejes y los entregaba a las autoridades seculares para que dictaran sentencia. Era temido y odiado. La gente susurraba que su mirada penetraba hasta el alma y sus palabras rompían cualquier resistencia. Los ciudadanos y artesanos que rechazaban a la Iglesia veían en él un enemigo despiadado. Pero, ¿por qué él, que se crió en una familia de herejes, se convirtió en un luchador tan feroz contra la disidencia? En el año 1252, su vida terminó trágicamente. Pietro iba de Como a Milán cuando fue atacado. Unos ciudadanos que lo odiaban por sus crueles juicios lo esperaron en el camino. Uno de ellos, un hombre llamado Carino, lo golpeó con un hacha en la cabeza. El golpe le partió el cráneo y Pietro cayó al suelo. Los atacantes lo remataron con una daga y a su compañero, otro monje, lo hirieron gravemente. Los asesinos huyeron, pero la noticia de la muerte de Pietro se extendió rápidamente por la comarca, y la Iglesia no se quedó al margen. Pietro fue proclamado mártir de la fe. Al cabo de un año, el Papa Inocencio IV lo canonizó, convirtiéndolo en San Pedro mártir. Fue venerado como defensor de la fe, que dio su vida por la causa justa. Pero, ¿fue su muerte una casualidad? ¿Y quién estaba detrás de este audaz asesinato? A los asesinos, por supuesto, los encontraron. Pero, ¿qué les esperaba? Carino, consciente de la gravedad de lo que había hecho, posteriormente se arrepintió de su crimen y tomó los hábitos monásticos, intentando expiar su culpa. Sin embargo, a sus cómplices, que participaron en el asesinato del inquisidor, los capturaron,
los juzgaron y los condenaron a un terrible castigo en la rueda. Sus cuerpos, mutilados y destrozados, fueron exhibidos a la vista de todos para aterrorizar a cualquiera que se atreviera a levantar la mano contra los servidores de la Iglesia. Con este cruel espectáculo, la Iglesia dejó claro que ni siquiera la muerte de un inquisidor detendría su mano ni dejaría el crimen impune. Pero, ¿cuánto tiempo duró esta lucha contra la disidencia? ¿Y a qué consecuencias condujo? Ahora nos trasladaremos a España, donde la Inquisición adquirió su aspecto particular e inconfundible. Aquí surgió de la lucha por el poder y la unidad religiosa, convirtiéndose en un poderoso instrumento en manos de la corona. Todo comenzó a finales del siglo XV, cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla unieron sus tierras, creando un único reino de España. Soñaban con un estado fuerte y próspero, donde todos hablaran una misma lengua y rezaran a un mismo Dios. Para lograr este objetivo, necesitaban erradicar cualquier manifestación de disidencia y fortalecer la fe católica. En el año 1478, el Papa Sixto IV les dio permiso para crear su propia Inquisición, que difería significativamente de la que operaba en otros países europeos. La Inquisición española se convirtió en la punta de lanza dirigida contra todos los que obstaculizaban la realización de sus ambiciosos planes. Hacia el año 1492, tras la caída de Granada y la expulsión de los judíos de España, se desplegó con toda su fuerza, convirtiéndose en una máquina de terror y violencia. Pero, ¿por qué precisamente España se convirtió en el centro de la Inquisición? ¿Y qué factores contribuyeron a su tan amplia difusión? La Inquisición española vigilaba de cerca a aquellos que, habiendo recibido el bautismo, despertaban la más mínima duda sobre la sinceridad de su fe. Estas personas, conocidas como conversos, provenían de familias judías y musulmanas que se habían convertido al cristianismo, ya fuera por presión de las circunstancias o por su propia voluntad. Los conversos no eran un objetivo al azar. La Inquisición española los consideraba una grave amenaza para la pureza de la fe católica. Los judíos que se habían hecho cristianos podían seguir observando secretamente el Shabbat o preparando alimentos sin carne de cerdo. Los musulmanes a veces susurraban oraciones en árabe o cumplían el ayuno durante el Ramadán. Estas costumbres, arraigadas en su vida anterior, no pasaban desapercibidas. Vecinos, sirvientes e incluso niños se convertían en delatores, informando a los inquisidores de la más mínima sospecha. La Iglesia consideraba que tales individuos socavaban la unidad de la sociedad española. Habían recibido el bautismo, pero sus corazones, en opinión de los monjes, permanecían ajenos y aferrados a la antigua fe. Este fenómeno se denominó doble fe. Los inquisidores creían que la doble fe se extendía por la sociedad como un veneno oculto y se esforzaban por erradicarla con todas sus fuerzas para crear un reino cristiano único y monolítico. Pero ¿cuán justificadas eran estas sospechas? ¿Y no conducían al enjuiciamiento de personas inocentes? Los judíos conversos, también llamados marranos, eran los que más a menudo caían en las garras de la Inquisición. Tras la expulsión de los judíos de España, muchos de ellos permanecieron en el país abrazando el bautismo. Ocupaban posiciones destacadas en la sociedad, trabajando como mercaderes, médicos y escribanos. Su inteligencia y riqueza despertaban envidia y animadversión entre los cristianos viejos, que los veían como competidores. Los cristianos viejos difundían rumores de que los marranos celebraban secretamente sus ritos, encendían velas los viernes por la noche o leían libros prohibidos. No siempre se exigían pruebas de su culpabilidad.
Bastaban los rumores y las acusaciones infundadas para iniciar un proceso judicial. Pero ¿por qué precisamente los judíos se convirtieron en objeto de tal odio? ¿Y cómo influyó su pasado en su destino? Los musulmanes conversos, conocidos como moriscos, también fueron objeto de persecución. Vivían en pueblos y ciudades que antes pertenecían al Emirato de Granada. Se les acusaba de realizar abluciones antes de la oración o de preparar alimentos según las antiguas costumbres musulmanas. Los inquisidores veían en estas acciones vestigios del Islam que no encajaban en la nueva fe cristiana. Las sospechas de doble fe surgían de nimiedades. Una persona podía apartarse accidentalmente de un icono o faltar a misa. Una mujer cocinaba carne sin grasa, y eso se convertía en una prueba incriminatoria. Un hombre se ponía ropa limpia el sábado, y lo arrastraban a un interrogatorio. Los inquisidores hurgaban en los más mínimos detalles de la vida de cada persona, recogiendo rumores, inspeccionando casas y buscando rastros de herejía. Pero ¿cómo se podía demostrar la inocencia cuando cualquier acción podía interpretarse como una traición? Los vecinos se convertían en enemigos, y una sola denuncia falsa podía destruir a toda una familia. La Iglesia aspiraba a la pureza de la fe, y los conversos pagaron un alto precio por ello. El bautismo no los libraba de las sospechas, sino que, por el contrario, los situaba bajo la eterna mira de la Inquisición. La Inquisición española se diferenciaba de otras inquisiciones europeas en que servía no solo a la Iglesia, sino también a la corona. Fernando e Isabel vieron en ella una forma eficaz de cohesionar al pueblo y consolidar su poder. Pero ¿era la pureza religiosa el único objetivo de la Inquisición? Los conversos a menudo ocupaban altos cargos en el gobierno, trabajando como consejeros, recaudadores de impuestos y comerciantes. Su riqueza e influencia suscitaban envidia y codicia. Los inquisidores confiscaban sus tierras y dinero, engrosando las arcas reales. Esto convertía la casa de la doble fe en un negocio muy lucrativo. Pero si el principal motivo era la sed de ganancias, ¿por qué la Inquisición también perseguía a los conversos pobres? La herejía, aunque con menos frecuencia, también era objeto de persecución por parte de la Inquisición española. Los inquisidores vigilaban a aquellos que rechazaban abiertamente los dogmas de la Iglesia o predicaban otras enseñanzas religiosas. Los protestantes, que aparecieron más tarde, no escaparon a su atención. Las ideas luteranas penetraban en España a través de los comerciantes y los libros, y la Inquisición las quemaba sin piedad con fuego. Los alquimistas y los científicos que dudaban de las verdades de la Iglesia también caían en las redes de la Inquisición. Pero ¿por qué precisamente los conversos seguían siendo el principal objetivo? Sin embargo, los conversos seguían siendo la principal presa de la Inquisición española. Se sospechaba de ellos con mucha más frecuencia que de otros, debido a su origen. Los judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo se convirtieron en chivos expiatorios, sobre los que se echaba la culpa de todas las calamidades y desgracias que asolaban España. Su fe era sometida a una constante verificación, y sus destinos se truncaban en aras de lograr la unidad religiosa. La Iglesia y los reyes estaban construyendo una nueva España, donde no había lugar para las dudas y la disidencia. Pero ¿a qué precio se logró esta unidad? ¿Y cómo influyó esto en el desarrollo de la sociedad española? La Inquisición española recurría a particulares instrumentos de tortura y ejecución que convertían su actividad en un espectáculo espantoso. Uno de los principales instrumentos era el garrote. Se trataba de un dispositivo sencillo pero eficaz, consistente en una soga que se utilizaba para ejecuciones rápidas.
El condenado era sentado en una silla de madera, se le rodeaba el cuello con una cuerda o se le colocaba un collarín de hierro. El verdugo giraba un tornillo en la parte posterior, apretando el lazo. El cuello se rompía con un característico chasquido, y la muerte sobrevenía casi al instante. El garrote era apreciado por su pulcritud y humanidad. Permitía zanjar el asunto sin largos sufrimientos, lo que creaba la impresión de la misericordia de los inquisidores. El garrote se empezó a utilizar a partir de 1480, cuando la Inquisición apenas comenzaba a ganar fuerza. Este instrumento de ejecución se elegía para aquellos que se arrepentían de sus pecados antes de ser quemados en la hoguera. El garrote se convirtió en un símbolo del poder de la Inquisición, que extinguía la vida sin hacer mucho ruido ni derramamiento de sangre. Pero, ¿se puede llamar misericordia a una muerte rápida cuando es el resultado de un juicio injusto y una persecución cruel? Otro instrumento de tortura tristemente célebre era la llamada Dama de Hierro. Aunque la veracidad de su uso por parte de la Inquisición española es cuestionada por los historiadores. Se trataba de un armario alto, cuya superficie interior estaba erizada de afiladas púas. Se introducía a la persona dentro del armario, se cerraba la puerta y las púas se clavaban en su cuerpo, causando un dolor insoportable. Los historiadores debaten sobre la frecuencia con la que se utilizaba la Dama de Hierro. Los archivos de la Inquisición española no contienen ninguna mención directa a este instrumento, pero la ausencia de menciones no significa necesariamente que no se utilizara. ¿Por qué los historiadores dudan del uso de la Dama de Hierro? ¿Y qué otros instrumentos de tortura siniestros utilizaban los inquisidores? Es muy probable que la Dama de Hierro estuviera en los sótanos de la Inquisición como un instrumento de intimidación. Se mostraba a los sospechosos para lograr la confesión de la culpa sin recurrir a la violencia física. Los relatos sobre el armario erizado de púas se difundieron entre los españoles y aumentaron el miedo al tribunal de la Inquisición. Incluso si la Dama de Hierro rara vez se utilizaba en la realidad, su imagen siniestra quedó grabada para siempre en la memoria de la gente. Los inquisidores sabían cómo utilizar estos rumores como un arma poderosa, que impactaba incluso a los más firmes e indomables. En el siglo XVI, la Dama de Hierro se había convertido en una verdadera leyenda, aunque hay muy pocos testimonios documentales precisos de su existencia. Pero, ¿por qué entonces esta imagen se ha arraigado tan profundamente en la conciencia de la gente? Los autos de fe públicos elevaron las ejecuciones de herejes a un nivel completamente nuevo. El propio nombre, que se traduce como acto de fe, implicaba una justificación religiosa para las brutales represalias. Estas ceremonias reunían a miles de espectadores, atrayendo la atención no solo de los residentes locales, sino también de personas procedentes de otras ciudades y pueblos. Los autos de fe comenzaron a celebrarse en 1481 por primera vez en Sevilla. En el día señalado, los condenados eran llevados a la plaza principal de la ciudad. Se les ponía el San Benito, unas largas túnicas adornadas con cruces rojas e imágenes de lenguas de fuego que simbolizaban su culpa. Los inquisidores leían las sentencias, los sacerdotes elevaban oraciones y la multitud zumbaba de curiosidad y excitación. Luego se encendía una enorme hoguera. Los herejes eran atados a los postes, se prendía fuego a la leña y las implacables llamas envolvían sus cuerpos. El humo se elevaba hacia el cielo y los gritos y gemidos de las víctimas resonaban en la plaza, infundiendo terror en los corazones de los presentes. Los autos de fe duraban horas, comenzaban con sermones, continuaban con ejecuciones y terminaban con himnos religiosos. Era un espectáculo cuidadosamente coreografiado,
destinado a enseñar al pueblo la obediencia incondicional a la Iglesia y a la corona. Los españoles veían en el auto de fe el triunfo de la fe sobre los apóstatas y el triunfo de la justicia. Los inquisidores planificaban cuidadosamente cada paso de la ceremonia. Elegían grandes ciudades, como Toledo o Valladolid, donde se podía reunir el mayor número de espectadores. La ejecución podía cegar docenas de vidas en un solo día. En 1485, en Zaragoza, 20 personas fueron quemadas en un solo auto de fe. La gente acudía a la plaza desde primera hora de la mañana, traía comida y bebida y se quedaba allí hasta altas horas de la noche, observando lo que sucedía. Esto reforzaba el poder de la Iglesia y la corona, demostrando su fuerza y poderío. La gente abandonaba la plaza con la firme convicción de que no había lugar para la herejía en España y que no sobreviviría bajo la atenta mirada de los creyentes. Pero, ¿cómo afectaban los autos de fe a la psique de las personas? ¿Y no generaban aún más miedo y odio? El garrote y los autos de fe servían para diferentes propósitos. El garrote aseguraba una muerte relativamente rápida y humana, mientras que los autos de fe representaban espectáculos públicos destinados a aterrorizar y someter al pueblo. La Dama de Hierro, aunque sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, añadía una siniestra sombra de terror que se cernía sobre todos los que caían bajo sospecha. Pero, ¿cómo determinaba la Inquisición quién merecía la muerte y quién no? Detrás de todas estas ejecuciones se escondía la siniestra idea de la pureza de sangre. Los españoles la llamaban limpieza de sangre. Era una verificación del origen que determinaba el destino de una persona. Sin sangre pura era imposible ocupar un cargo público, ingresar en el clero o contraer matrimonio con un miembro de la antigua nobleza cristiana. La pureza de sangre se convirtió en una especie de criterio racial que definía la posición social de una persona. Pero, ¿cómo surgió esta idea? ¿Y qué consecuencias tuvo para la sociedad española? Todo comenzó en 1449 en Toledo. Entonces, las autoridades locales prohibieron a los conversos ocupar cualquier cargo en la administración municipal. Para 1547, esta ley discriminatoria se había extendido por toda España. Ahora, cada persona debía presentar documentos que certificaran la ausencia de antepasados judíos o musulmanes. Los inquisidores hurgaban minuciosamente en el pasado de los candidatos, interrogaban a testigos y buscaban el más mínimo defecto en su árbol genealógico. Si se descubría un rastro de marranos o moriscos, el camino hacia el éxito quedaba cerrado para siempre. Incluso los nietos de judíos y musulmanes bautizados vivían bajo esta carga, temiendo constantemente ser descubiertos. La limpieza de sangre se convirtió en una especie de pase a la vida, que determinaba las oportunidades y perspectivas de una persona. Se comprobaba al ingresar en órdenes religiosas como los dominicos, que provenían de Francia, pero también actuaban activamente en España. Se requería para ocupar cargos en los tribunales y la tesorería. Las familias guardaban los documentos sobre el origen de sus antepasados como un tesoro invaluable, ya que una sola denuncia falsa podía destruirlo todo. En 1556, en Sevilla, juzgaron a un hombre por presentar documentos falsos sobre su origen. Lo despojaron de su cargo en la tesorería y a su familia la tildaron de mentirosos y embaucadores. Esta norma dividió a la sociedad española en dos partes desiguales. Los cristianos viejos se enorgullecían de su limpieza de sangre, mientras que los conversos se veían obligados a ocultar su origen y vivir con el miedo constante a ser desenmascarados. La Inquisición vigilaba cada paso, apoyando el sistema de discriminación y desigualdad.
Estaba construyendo una nueva España, donde la sangre significaba más que la fe, el talento o las cualidades personales de un individuo. Pero, ¿cuánto tiempo podría perdurar un sistema así, basado en la mentira y los prejuicios? La Inquisición española dejó una huella imborrable en el destino de miles de personas, y sus víctimas a menudo se convertían en peones en un cruel juego de poder y fe. Uno de estos desafortunados fue Antonio del Campo, un comerciante de Toledo cuya vida terminó trágicamente en 1561. Provenía de una familia de conversos, cuyos antepasados, judíos de sangre, se habían bautizado para permanecer en España tras la publicación del edicto de expulsión de los judíos en 1492. Antonio llevaba una vida modesta, vendiendo telas y especias en el mercado. Pero su origen lo hacía vulnerable a sospechas y denuncias. En 1561, los vecinos comenzaron a difundir rumores sobre sus extrañas costumbres. Notaron que nunca compraba carne de cerdo a los carniceros y que los sábados aparecía en el mercado con ropa limpia y nueva, lo que se consideraba sospechoso. Estos detalles llegaron a los inquisidores a través de una denuncia anónima. Uno de los vecinos, cuya tienda estaba ubicada junto a la de Antonio, declaró que Antonio evitaba la comida cristiana y no vivía según las costumbres. Los inquisidores iniciaron inmediatamente una investigación. Irrumpieron en la casa de Antonio, revolvieron todos los cofres y examinaron cuidadosamente la cocina. Encontraron una lámpara de aceite que ardía el viernes por la noche y un trozo de tela que, en su opinión, podía utilizarse para realizar rituales sabáticos. Antonio insistía en que era un buen cristiano, que asistía regularmente a misa y que honraba a la Santa Iglesia. Pero sus palabras se ahogaron en un torrente de acusaciones y mentiras. Lo encadenaron y lo llevaron a la lúgubre prisión del Tribunal de Toledo. Allí lo mantuvieron en la humedad y el frío y lo interrogaron día y noche. Los inquisidores exigían que confesara haber realizado ritos judíos secretos, pero Antonio se mantuvo firme en su postura. Entonces recurrieron a la cruel tortura. Antonio fue torturado en el potro y al no poder soportar el insoportable dolor, se quebró y gritó algo incomprensible que los inquisidores interpretaron como una confesión de culpabilidad. El juicio se celebró muy rápidamente y Antonio fue acusado de herejía, de supuestamente rezar en secreto en hebreo y de rechazar a Jesucristo. La sentencia fue dura e implacable. En 1561, Antonio del Campo fue atado a un poste en la plaza principal de Toledo. La leña se encendió y el fuego envolvió rápidamente su cuerpo. Ardió vivo ante la mirada de una multitud que observaba la ejecución atónita. Su casa y su tienda fueron confiscadas, dejando a su familia sin medios de subsistencia. Los archivos del Tribunal de Toledo conservan este trágico caso, que demuestra claramente cómo una sola denuncia falsa podía arruinar la vida de un hombre inocente. Pero, ¿qué fue de la familia de Antonio? ¿Y cómo afectó esta tragedia a su destino posterior? Elvira del Campo, pariente de Antonio, compartió un destino similar en el mismo año. Era esposa de un comerciante, madre de 4 hijos, y vivía en la misma ciudad de Toledo. Pero, ¿qué le pasó exactamente a Elvira? ¿Y cómo se relaciona su historia con el trágico destino de Antonio? Su nombre surgió poco después de la ejecución de Antonio, cuando los inquisidores decidieron limpiar a fondo a toda la familia para erradicar el menor rastro de herejía. Un vecino, que durante mucho tiempo había envidiado la prosperidad de Elvira, la denunció, alegando que cocinaba carne sin cerdo y que cantaba melodías extrañas que recordaban a las judías. También afirmó que la había oído susurrar por las noches mientras estaba de pie junto al fuego, rezando a sus dioses paganos.
Los inquisidores se presentaron inmediatamente en su casa con una orden de registro. Revolviendo todo, en un viejo cofre, escondido bajo una montaña de ropa, encontraron un antiguo libro en hebreo que le había legado su abuelo. Elvira juró que no sabía nada de ese libro y que era cristiana verdadera hasta la médula. Pero su voz temblaba de miedo y el tribunal ya había emitido una sentencia condenatoria contra ella. La encadenaron y la llevaron a la misma lúgubre prisión donde antes estuvo Antonio. Los interrogatorios comenzaron con súplicas, pero pronto pasaron a amenazas e intimidaciones. Elvira se mantuvo firme, pero cuando ante ella aparecieron los instrumentos de tortura, su voluntad se quebró. La ataron a una mesa, le estiraron los brazos y las piernas con cuerdas que, con cada vuelta del tornillo, se apretaban cada vez más, causando un dolor insoportable. Los inquisidores exigían que nombrara a otros herejes, pero Elvira guardaba silencio, sin desear condenar al sufrimiento a otros inocentes. Entonces, los inquisidores aumentaron la presión, apretando los tornillos cada vez más. Su cuerpo se arqueaba por la tensión y finalmente no pudo soportarlo más y gritó una confesión de algo que nunca había cometido. El juicio se reunió ese mismo mes. Elvira fue acusada de seguir en secreto ritos judíos, de cantar canciones prohibidas y de negar la fe cristiana. La sentencia estaba decidida de antemano. En el mismo auto de fe de 1561, la sacaron a la plaza con un San Benito con una cruz en el pecho que simbolizaba su arrepentimiento. Sin embargo, esta cruz no la salvó de una muerte cruel. La hoguera se encendió y los gritos de Elvira ahogaron los himnos religiosos que cantaban los sacerdotes. La multitud observaba en silencio cómo otra vida se disolvía en el humo, convirtiéndose en víctima del fanatismo religioso. Su caso fue incluido en los mismos sombríos archivos del Tribunal de Toledo que el de Antonio, como ejemplo de una cadena familiar de sospechas y persecuciones. Pero, ¿por qué la Inquisición perseguía a familias enteras? ¿Y cómo se podía sobrevivir en un mundo donde la sospecha y la denuncia se habían convertido en algo común? Estos trágicos destinos revelan la verdadera esencia de la Inquisición española. Antonio y Elvira fueron víctimas de su origen. Fueron acusados de delitos basados en chismes, envidia e intolerancia religiosa. Los tribunales se fijaban en los detalles insignificantes para justificar la cruel ejecución, y la verdad se perdía en las sombras de la mentira y la hipocresía. El fuego del auto de fe y las denuncias anónimas alimentaban el miedo generalizado que reinaba en España, y los nombres de Antonio y Elvira permanecieron en los documentos de la Inquisición como una siniestra advertencia para los demás. Pero, ¿cuánto tiempo podría continuar un sistema así, basado en el miedo y la violencia? La Inquisición se enfrentó en repetidas ocasiones a las mentes brillantes que se esforzaban por ampliar los límites del conocimiento humano. Su sombría sombra cayó sobre aquellos que miraban audazmente al cielo, estudiaban los misterios de la naturaleza y desafiaban los dogmas de la Iglesia. A lo largo de los siglos de transición de la oscura Edad Media a la era de los grandes descubrimientos, se multiplicaron los debates en los que la ciencia y la fe cruzaron sus espadas en una lucha irreconciliable por la verdad. Uno de los episodios más conocidos y trágicos de esta confrontación fue el juicio contra Galileo Galilei. Pero no fue ni mucho menos el primero cuyas ideas innovadoras alarmaron a los círculos eclesiásticos. Las inquisiciones española y romana vigilaban atentamente el desarrollo de la cosmología y la alquimia, viendo en ellas una seria amenaza para el orden mundial que se había construido durante siglos.
Estas historias demuestran que la Inquisición castigaba a las personas no tanto por los conocimientos adquiridos, sino por su valentía y audacia. Pero, ¿por qué la Iglesia temía tanto a la ciencia? ¿Y cómo intentó detener el progreso del pensamiento humano? El conflicto entre la Inquisición y Galileo estalló en Roma en 1633. Galileo fue un destacado científico italiano, famoso por sus observaciones de las estrellas y los planetas. Demostró convincentemente que la Tierra gira alrededor del Sol, basándose en los revolucionarios trabajos de Nicolás Copérnico. El astrónomo polaco Copérnico, fallecido en 1543, dejó tras de sí el libro Sobre las revoluciones de las esferas celestes, que se publicó el año de su muerte. Copérnico logró evitar el juicio de la Inquisición, ya que su obra se publicó después de su fallecimiento, y en vida trató de mantener sus ideas innovadoras en secreto. La Iglesia al principio no prestó atención a este libro, pero más tarde, en 1616, fue sometido a una estricta prohibición. Galileo, por su parte, tomó las ideas de Copérnico y fue aún más lejos, haciéndolas públicas. Pero, ¿por qué la Iglesia reaccionó así a las ideas de Copérnico? ¿Y qué fue exactamente lo que atrajo la atención de la Inquisición sobre las obras de Galileo? El problema de Galileo no comenzó por sus descubrimientos científicos, sino por su audacia y desobediencia a la autoridad eclesiástica. En el mismo año de 1616, el cardenal Roberto Bellarmino, temiendo la difusión de ideas heréticas, prohibió a Galileo defender públicamente el sistema heliocéntrico del mundo, reconociéndolo como peligroso para las Sagradas Escrituras. Galileo aceptó guardar silencio, pero no cumplió su palabra. En 1632 publicó su Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano. Este libro, escrito en forma de diálogo, comparaba el sistema geocéntrico de Ptolomeo con el sistema heliocéntrico de Copérnico, presentando este último de forma más favorable. Esto provocó la ira y la indignación de los inquisidores, que vieron en esta publicación un desafío directo a su poder y autoridad. El proceso judicial contra Galileo comenzó en la primavera de 1633. Galileo fue convocado a Roma para testificar. Tenía casi 70 años y sus piernas temblaban por la edad, pero obedeció la orden y compareció ante el tribunal. La Inquisición no recurrió a la violencia física contra él. Se optó por el arresto domiciliario como forma de castigo, lo cual, no obstante, representaba una seria restricción de su libertad. Galileo fue acusado de violar la prohibición de 1616 y de difundir ideas que socavaban los cimientos de la fe católica. Galileo explicó que su libro solo debatía diversas teorías y no las imponía, pero los jueces hicieron oídos sordos a sus argumentos. Le obligaron a abjurar del heliocentrismo y a reconocer públicamente, de rodillas, que la Tierra era inmóvil y se encontraba en el centro del universo. La sentencia resultó relativamente leve. Galileo fue puesto bajo arresto domiciliario en su casa de Florencia, donde vivió hasta su muerte en 1642. Su libro fue prohibido, pero sus ideas sobrevivieron, difundiéndose entre científicos y pensadores. Este caso demostró claramente que la Inquisición castigaba a las personas no tanto por sus conocimientos científicos, sino por la desobediencia y el desafío a la autoridad eclesiástica. Pero, ¿qué otros descubrimientos científicos causaron alarma a los inquisidores? La cosmología, con sus intentos de desentrañar los misterios del universo, representaba un peligro especial para la Iglesia. Las ideas de Giordano Bruno sobre la infinitud del universo son un claro ejemplo de ello. Bruno,
Un monje y filósofo italiano que vivió a finales del siglo XVI afirmaba que las estrellas eran soles lejanos y que el universo se extendía sin fin. Sus pensamientos iban más allá, negando la propia existencia de un centro del mundo y socavando las arraigadas creencias religiosas. La Inquisición lo detuvo en 1593 en Venecia y su juicio se prolongó durante largos 7 años. Durante todo este tiempo lo mantuvieron en una lúgubre celda, exigiéndole que se retractara de sus convicciones. Sin embargo, Bruno insistió obstinadamente en que su idea de la infinitud del universo no contradecía en absoluto la existencia de Dios, pero la Iglesia seguía viendo en ello una grave amenaza para su autoridad. En el año 1600, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera en la Plaza Campo de Fiori de Roma. Las llamas se convirtieron en el último argumento en su disputa con la Inquisición. Los inquisidores creían que tales ideas socavaban las sagradas escrituras y el orden establecido. Pero, ¿por qué temían tanto estas ideas? ¿Y cómo podían unas pocas teorías científicas socavar el poder de una iglesia tan poderosa? La alquimia, con sus misteriosos experimentos y su conexión con la magia, también despertaba sospechas en la Inquisición. Los alquimistas intentaban encontrar la manera de transformar los metales básicos en oro o descubrir el secreto de la vida eterna. Sus laboratorios estaban llenos de humo, olor a azufre y símbolos complejos. La Inquisición sospechaba que detrás de estos experimentos se escondían conocimientos peligrosos y fuerzas diabólicas. Y, aunque en España estos casos eran menos frecuentes, sí que se produjeron. En 1529, en Toledo, se juzgó a un hombre por practicar la alquimia. Mezclaba diversos polvos, leía antiguos manuscritos y realizaba rituales misteriosos. Los vecinos lo denunciaron, afirmando que cocinaba extrañas pociones y murmuraba encantamientos. Los inquisidores irrumpieron en su casa y encontraron dibujos de círculos, símbolos extraños y escritos en latín. Lo interrogaron largamente, acusándolo de brujería y de tener tratos con las fuerzas oscuras. El tribunal, sin embargo, decidió limitarse a expulsar al alquimista de la ciudad, evitando así que fuera quemado en la hoguera. Pero, ¿por qué la Inquisición no siempre era tan cruel con los alquimistas? ¿Y qué le asustaba más? ¿Los propios experimentos o las posibles consecuencias de su realización? La Inquisición a veces sorprendía por su ambivalente actitud hacia la ciencia. Algunos de sus ministros estaban interesados en los conocimientos científicos e incluso estudiaban las estrellas. Un ejemplo de ello fue el jesuita Cristóbal Clavio, que vivió a finales del siglo XVI. Nació en 1538 en Bamberg, Alemania, y desde joven mostró interés por las matemáticas y la astronomía. En 1556 ingresó en la Compañía de Jesús, que combinaba una profunda fe con una sed de conocimiento. Clavio se trasladó a Roma, donde enseñó matemáticas en el Colegio Romano, la principal institución educativa de la orden. Escribió libros de geometría y astronomía, enseñando a jóvenes y difundiendo el conocimiento científico por toda Europa. Sus obras gozaron de gran popularidad y se convirtieron en un nexo de unión entre el viejo mundo y los nuevos descubrimientos científicos. Pero, ¿por qué los jesuitas se dedicaban tan activamente a la ciencia? ¿Y qué papel desempeñaron en la difusión del conocimiento en la época de la Inquisición? En 1579, el Papa Gregorio XIII invitó a Clavio a resolver una importante tarea. El calendario juliano, que se utilizaba desde la época de Julio César, había acumulado para entonces un error de 10 días. Esto provocó un desplazamiento de la fecha de celebración de la Pascua, y la Iglesia decidió corregir este problema.
Clavio se encargó de resolver esta compleja tarea con entusiasmo. Recopiló cuidadosamente datos sobre el movimiento del Sol y la Luna, realizó complejos cálculos y desarrolló un nuevo sistema de cálculo del tiempo. Su trabajo le llevó varios años, pero en 1582 el nuevo calendario gregoriano vio la luz. El Papa anunció que el 15 de octubre llegaría inmediatamente después del 4, y 10 días fueron borrados de la historia para devolver la exactitud al calendario. Este calendario, desarrollado por Clavio, es el que utilizamos hoy en día. Los jesuitas vieron en este logro un motivo de orgullo y una prueba de su potencia intelectual. La Inquisición, por su parte, prefirió guardar silencio, ya que el nuevo calendario servía a sus fines religiosos. Pero, ¿cómo consiguió Clavio evitar las sospechas de herejía? ¿Y por qué sus logros científicos no suscitaron preocupación entre los inquisidores? Otra historia interesante está relacionada con Francesco Ingoli, un inquisidor que mantuvo una animada correspondencia con Galileo Galilei. Su disputa intelectual comenzó en Roma a principios del siglo XVII, cuando Galileo promovía activamente la idea del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ingoli, científico y sacerdote, nació en 1578 en Rávena. Estudió Derecho y Astronomía, y más tarde se convirtió en consultor de la Inquisición en asuntos científicos. En 1616 le escribió a Galileo una carta que se convirtió en el inicio de su largo enfrentamiento intelectual. Ingoli se oponía al heliocentrismo, utilizando no amenazas y represalias, sino la lógica y los argumentos científicos. Afirmaba que las estrellas no cambiaban de posición, como deberían hacerlo si la Tierra realmente se moviera alrededor del Sol. Este fenómeno, conocido como paralaje, Ingoli lo consideraba no probado. Estudió minuciosamente los cálculos matemáticos de Galileo, señaló los puntos débiles de su argumentación y propuso sus propios cálculos. Galileo respondió a Ingoli con un detallado tratado en el que defendía sus cálculos y refutaba los argumentos de su oponente. La disputa entre ellos se prolongó durante años, pero Ingoli no era un fanático ciego, obsesionado por prejuicios religiosos. Leía a Copérnico, estudiaba las obras de Tycho Brahe y comprendía profundamente la física de las estrellas. Su carta a Galileo, escrita en 1616, iba mucho más allá del dogma religioso. Razonaba sobre las leyes del movimiento y sobre cómo se comportan el Sol y la Tierra en el espacio celeste. Cuando en 1633 Galileo compareció ante el tribunal de la Inquisición, Ingoli ya no participaba en el proceso. Sin embargo, sus argumentos, formulados años antes, aún resonaban en la sala del tribunal. Murió más tarde, en 1649. Los inquisidores utilizaron sus palabras para presionar a Galileo y acusarlo de violar la prohibición. Esta disputa demostró que la Inquisición podía entrar en el juego de la ciencia si veía en ello la oportunidad de reforzar sus creencias religiosas. Ingoli dejó su huella en la historia de la astronomía, aunque sirvió a quienes perseguían a los más grandes científicos de su tiempo. Pero, ¿cómo trataba la Inquisición a las mujeres? ¿Y qué delitos se les imputaban con mayor frecuencia? Las mujeres a menudo se encontraban a la sombra de las sospechas de la Inquisición. Sus vidas se convertían en hilos en la compleja telaraña de sus juicios. La Inquisición veía en las mujeres una fuente de confusión y desorden que podía destruir los cimientos de la fe y de la sociedad. Las acusaciones que se les imputaban iban mucho más allá del mito de la brujería, que más tarde se hizo tan popular. Se las juzgaba por actos que parecían insignificantes, pero que a los ojos de la Iglesia encerraban un enorme peligro. Un ejemplo de ello es la historia de Elvira,
cuando los inquisidores decidieron limpiar a toda la familia de la inmundicia herética. Un vecino malvado, que desde hacía tiempo codiciaba su propiedad, denunció que Elvira preparaba la comida sin utilizar grasa de cerdo y que canturreaba algo por las noches, posiblemente cantos judíos. Cuando encontraron un libro en hebreo en su casa, la obligaron a confesar mediante tortura y la enviaron a la hoguera. Una mujer podía ser perseguida no solo por sus actos, sino también por su posición en la sociedad. En la España del siglo XVI, las viudas y las ancianas solteras solían ser víctimas de la Inquisición, ya que su estilo de vida independiente suscitaba sospechas. Los vecinos murmuraban que invocaban a los espíritus y hacían maleficios. Si se encontraban agujas en posesión de una mujer, se consideraban instrumentos de brujería. Se las sometía a interrogatorios y se las expulsaba de la ciudad. Esto ponía de manifiesto cómo la soledad y la indefensión se convertían en motivo de persecución. Según otra difamación, las mujeres eran perseguidas por su belleza. Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, en el tratado Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, afirmaban que el diablo seduce a través de la apariencia femenina y que la belleza es una trampa que aleja a los hombres de Dios. En 1621, en Córdoba, se juzgó a una mujer cuyo rostro y cuerpo supuestamente poseían un encanto especial y perturbaban a los vecinos. La mujer fue interrogada, le encontraron un lunar en la espalda, lo llamaron la marca del diablo y la quemaron. Si una mujer resultaba ser demasiado inteligente, también se equiparaba a la herejía. En 1548, en Valencia, se juzgó a una viuda de una familia de conversos que guardaba en su casa obras de Erasmo de Rotterdam y discutía sobre la fe con sus invitados. Se la juzgó por anteponer la razón a la Iglesia, se la envió al exilio y sus libros fueron arrojados al fuego. Para torturar a las mujeres, la Inquisición en toda Europa utilizaba instrumentos como la silla de la bruja, un trono de hierro erizado de púas que se clavaban en el cuerpo. A la mujer se la sentaba en ella y se la ataba con correas para que no pudiera moverse. Las púas se hundían en la piel y cada suspiro aumentaba el dolor. A veces, la silla se colocaba sobre el fuego, calentando el metal hasta que se ponía al rojo vivo. En 1611, en Alemania, una comerciante de pan llamada María fue atada a esta silla por brujería. Sus tormentos duraron mucho tiempo, pero María nunca confesó la brujería que se le atribuía. Otra herramienta de tortura era el ahogamiento. Arrojaban a la mujer al río con las manos y los pies atados. Si flotaba, se consideraba prueba de culpabilidad, ya que el elemento puro del agua no aceptaba la fuerza diabólica. Sin embargo, si la mujer se ahogaba, nadie la declaraba culpable de herejía. En 1588, en Francia, Juana, una cestera, fue acusada de ahogamiento. Los vecinos la acusaron de haber echado una maldición sobre la cosecha. Tras el ahogamiento, fue declarada inocente, pero esto ya no salvó a Juana. En Inglaterra, en el año 1609, fue condenada Anne Whittle, conocida como la vieja Chattox. Era una anciana que vivía en una choza y secaba hierbas para sus vecinos. La arruinó la envidia de quienes veían en ella una bruja. Bajo tortura, Anne dio falso testimonio y fue condenada a la horca. En el siglo XVIII, la Inquisición dejó de existir. La Ilustración y el humanismo permitieron a la gente darse cuenta de que el mundo no está estructurado como afirma la Iglesia. La ciencia y la tecnología impulsaron el desarrollo de la civilización mundial, y las hogueras de la Inquisición quedaron para siempre en un pasado oscuro.
No fue un ocaso suave, sino una lucha encarnizada de aquellos que se atrevieron a desafiar su poder todopoderoso, desde filósofos armados con plumas afiladas hasta gobernantes con voluntad firme. La Inquisición, que durante siglos mantuvo al continente en el miedo y la obediencia, fue retrocediendo gradualmente, dejando tras de sí solo un vago eco de los antiguos tribunales y las sombrías sombras de las cámaras de tortura. El siglo XVIII trajo consigo un soplo de aire fresco, y la Inquisición comenzó a perder rápidamente su control, cediendo el paso a nuevas ideas y principios. Pero, ¿quiénes fueron esos valientes que se atrevieron a oponerse a la todopoderosa Inquisición? ¿Y cómo lograron doblegar su poder? En España, el rey Carlos III, que reinó desde mediados del siglo XVIII, se inspiró en las ideas progresistas de los ilustrados franceses. Leía con entusiasmo a Voltaire, soñaba con transformaciones y veía los tribunales inquisitoriales como una carga anticuada e innecesaria. Fue limitando gradualmente su poder, privándolos de su antigua influencia y poderío. Las ejecuciones públicas prácticamente cesaron y los interrogatorios se convirtieron en una mera formalidad, desprovista de todo sentido. Pero, ¿por qué Carlos III decidió ir en contra de la Inquisición? ¿Y qué motivos le impulsaban? En Portugal, el marqués de Pombal, mano derecha del rey José I, fue aún más lejos que el monarca español. Domó a la Inquisición, sometiéndola a la voluntad de la corona y haciendo que todas sus acciones dependieran de su decisión personal. Estos gobernantes no cortaron por lo sano, destruyendo la Inquisición de un solo golpe. Actuaron gradualmente, paso a paso, apagando su llama siniestra y enviando los instrumentos de tortura a pudrirse en sótanos abandonados. Pero la verdadera tormenta de indignación la provocaron aquellos que sabían manejar el arte de la palabra. Voltaire, el filósofo francés famoso por su agudo ingenio y sarcasmo mordaz, se convirtió en el peor enemigo de la Inquisición. En su famosa novela Cándido, ridiculizó los tribunales inquisitoriales, demostrando claramente su ridiculez y absurdidad en el ejemplo del auto de fe de Lisboa. Pero la protesta más sonada de Voltaire fue su participación en el caso de Jean Calas, un protestante ejecutado en Toulouse acusado de asesinar a su propio hijo, al que supuestamente quería convertir por la fuerza al catolicismo. Voltaire dedicó mucha energía y tiempo a demostrar la inocencia de Calas. Consiguió su rehabilitación póstuma, lo que se convirtió en una verdadera victoria de la razón sobre la fe ciega y el fanatismo religioso. Voltaire escribió cartas airadas, entabló disputas furiosas y calificó a la Inquisición de locura que durante siglos había sumido a Europa en la sangre y la ignorancia. Sus palabras resonaron por todo el continente, sembrando dudas en las mentes de la gente y socavando la confianza en la autoridad eclesiástica. Pero, ¿cómo logró Voltaire tener tanta influencia en la opinión pública? ¿Y por qué se escuchó su voz? Montesquieu, otra figura destacada de la Ilustración, exigió en su libro El espíritu de las leyes la creación de tribunales en los que reinaran la lógica y la justicia, y no la superstición y los prejuicios. Criticó duramente el poder que se basa en el miedo y la violencia, y su libro se convirtió en un verdadero faro para quienes anhelaban el cambio y la libertad. Diderot, con su famosa enciclopedia, golpeó aún más profundo, recopilando y sistematizando conocimientos que fueron desplazando gradualmente los viejos miedos y prejuicios que servían de apoyo a la Inquisición. Voltaire, Montesquieu y Diderot se convirtieron en verdaderos iluminadores que alumbraron el camino hacia la libertad y el progreso. Sus ideas fueron recogidas por estudiantes, gobernantes e incluso sacerdotes, que empezaron a dudar de la corrección de las viejas ideas. En España,
Pablo de Olavide se convirtió en un claro ejemplo de resistencia a la Inquisición. Este talentoso reformador soñaba con el progreso, leía con entusiasmo libros prohibidos y hablaba con valentía de libertad y justicia. En 1776, la Inquisición lo detuvo por estas ideas sediciosas y lo encerró en un monasterio, pero no se doblegó. 4 años después, consiguió huir a Francia, donde siguió escribiendo y luchando por sus ideales hasta su muerte a principios del siglo siguiente, permaneciendo como símbolo de quienes anhelaban romper las cadenas de la Inquisición. Pero, ¿qué ocurrió con Pablo de Olavide tras su huida a Francia? ¿Y cómo fue su destino posterior? Al mismo tiempo, en Portugal, el Marqués de Pombal no solo limitó el poder de la Inquisición, sino que también le arrancó los dientes. Le prohibió actuar sin su consentimiento, convirtiendo el temible tribunal en una sombra obediente bajo el poder de la corona. Y en Italia, el Papa Benedicto XIV, que ocupó el trono papal desde 1740, también fue en contra de las viejas costumbres, suavizando los métodos de la Inquisición y aboliendo los tipos más crueles de tortura, haciendo que los juicios fueran menos sangrientos e inhumanos. Estos pasos, dados dentro y fuera de la Iglesia, fueron privando gradualmente a la Inquisición de su antiguo poderío, dejando solo débiles ecos del antiguo terror. Pero el golpe definitivo a la Inquisición lo asestó Napoleón Bonaparte, que irrumpió en España con un ejército y en 1808 cerró los últimos tribunales inquisitoriales. Veía la Inquisición como un trasto inútil que obstaculizaba la construcción de una nueva Europa. Sus decretos dispersaron a los jueces y todos los papeles y documentos fueron enviados a los archivos. En Italia, Napoleón también dejó su huella, sometiendo a la Iglesia a su voluntad y privándola de su antiguo poder político. La Revolución Francesa, que tuvo lugar incluso antes de la llegada de Napoleón, con sus lemas de libertad, igualdad y fraternidad, ya había preparado el terreno para la caída de la Inquisición, quemando el miedo que durante siglos había alimentado su fuego. En Alemania, Federico el Grande, que gobernaba Prusia, despreciaba la superstición y el fanatismo, construyendo un Estado en el que la razón prevalecía sobre la fe en las fuerzas sobrenaturales. Sus tierras se convirtieron en un refugio para quienes huían de la persecución de la Inquisición. Y en Austria, el emperador José II prohibió los juicios contra brujas, calificándolos de vergüenza de un siglo ilustrado. Estos gobernantes, cada uno a su manera, enviaron la Inquisición al pasado. La Ilustración socavó la creencia en la brujería y los miedos irracionales que antaño impulsaban a la gente a las hogueras. A finales del siglo XVIII, los juicios contra brujas se habían convertido en cuentos de terror que se contaban en las largas noches de invierno junto a la chimenea. Pero, ¿cómo se manifestó la Inquisición en los últimos años de su existencia? Analicemos cómo resonaron sus últimos acordes en México, España y Portugal, donde incluso, en su ocaso, dejó notables huellas de lucha, terquedad e intransigencia. Pero, ¿fue esta una verdadera victoria? ¿Y qué les esperaba a quienes seguían resistiendo? El último eco del oscurantismo inquisitorial resonó en España en 1826, convirtiéndose en el acorde final de una época que se desvanecía. En un pequeño pueblo de Valencia, juzgaron a un maestro de escuela llamado Cayetano Ripoll. Era un hombre sencillo y modesto que enseñaba a los niños a leer y escribir, pero en sus lecciones hablaba más de razón y ciencia que de Dios y religión. Los vecinos empezaron a susurrar que era un ateo que negaba a la Iglesia y sus leyes.
La Inquisición, aunque debilitada, aún respiraba y estaba dispuesta a asestar un último golpe. Cayetano Ripoll fue detenido y llevado a la antigua sala inquisitorial, donde el polvo de los siglos cubría las paredes de piedra. Se mantuvo firme y no inclinó la cabeza ante sus acusadores, lo que provocó su ira e indignación. Fue acusado de ateísmo y blasfemia, lo que en aquella época sonaba como un eco sombrío de un pasado lejano. La sentencia fue dura e implacable. Cayetano Ripoll fue ahorcado en la plaza de la ciudad ante una multitud silenciosa que se convirtió en testigo de la última ejecución cometida por la Inquisición española. El rey Fernando VII, que gobernaba España en aquel momento, aprobó esta cruel sentencia, pero el mundo ya estaba cambiando rápidamente. Unos años más tarde, en 1834, la Inquisición fue abolida oficialmente y su voz siniestra se extinguió para siempre. Cayetano Ripoll fue el último cuya vida se truncó en su sombría sombra, marcando así el fin de toda una época. Pero, ¿por qué precisamente Cayetano Ripoll se convirtió en la última víctima de la Inquisición? ¿Y qué hizo para merecer un castigo tan cruel? En Portugal, la Inquisición también dejó una huella siniestra, incluso después de la muerte de sus víctimas. En la década de 1750, en Lisboa se celebraron juicios póstumos contra personas que ya no estaban vivas desde hacía mucho tiempo. Una vez, en un pequeño pueblo portugués, murió una mujer que se dedicaba a coser ropa y criar a sus hijos. En vida nadie la molestó, pero tras su muerte, en 1754, los vecinos empezaron a difundir rumores sobre su extraño comportamiento. Recordaban que cantaba canciones inusuales, no iba a la iglesia y guardaba libros antiguos. Pronto toda su familia fue objeto de sospechas. El hijo de la mujer se hizo médico y la hija se casó con un francés que leía libros prohibidos. La Inquisición decidió castigarlos profanando la memoria de su madre. En 1756, su tumba fue abierta, sus restos desenterrados y quemados en la plaza de la ciudad. Fue un ritual terrible destinado a avergonzar a la familia y demostrar que ni siquiera la muerte podía proteger del juicio de la Inquisición. La multitud observó en silencio cómo las llamas consumían los restos de la mujer, mientras sus hijos permanecían a un lado, apretando los dientes y conteniendo las lágrimas. Estas trágicas historias, ocurridas en México, España y Portugal, demuestran claramente el ocaso de la Inquisición. En México, juzgó por libros que contenían ideas de libertad e igualdad, pero no pudo doblegar el espíritu de quienes los leían y difundían. En España, la última ejecución se convirtió solo en un débil eco de un pasado sombrío que se desvanecía gradualmente en el olvido bajo la presión de los nuevos tiempos. En Portugal, persiguió incluso a los muertos, pero no pudo impedir que los vivos anhelaran el conocimiento y la libertad. La Ilustración, con sus ideales de razón, humanismo y justicia, fue socavando gradualmente los cimientos mismos de la Inquisición, despojándola de su poder e influencia. Aquellos que lucharon contra ella se convirtieron en artífices de una nueva era, relegando para siempre a la Inquisición al pasado. El siglo de la razón desplazó al siglo del fuego, y la Inquisición quedó reducida a una página sombría de la historia, incapaz ya de infundir terror en los corazones de la gente. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de la historia de la Inquisición? ¿Y cómo evitar la repetición de tragedias similares en el futuro? Les agradecemos que hayan compartido su tiempo con nosotros
embarcándose en este fascinante viaje al pasado, desde los oscuros orígenes de la Inquisición hasta su ignominioso final. Esperamos que haya sido interesante e instructivo. Si disfrutaron de este viaje, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir este video con sus amigos y volver a visitarnos para descubrir nuevos hallazgos históricos. Hasta la próxima.